¿Cómo nació el famoso bromance entre Spider-Man y Deadpool? Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo. Espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Estamos muy cerca del estreno de Deadpool and Wolverine, película de la cual ya hablé en otro video, admitiendo tenerme muy emocionado por ella, y parece un muy buen momento para destacar a ambos personajes y su relación con Spider-Man, iniciando con el mercenario más bocazas de todo Marvel. Actualmente la relación entre Spider-Man y Deadpool es una de las dinámicas más utilizadas por el Marvel moderno, teniendo una gran base de fanáticos que catalogan a la pareja como una de las más atractivas dentro de los cómics. Lo anterior tiene mucho que ver con las similitudes superficiales que ambos personajes comparten, y lo que esto transmite al público y a los fanáticos. A simple vista, Deadpool parece un personaje inspirado totalmente en Spider-Man. De hecho, muchas personas me han dicho que tienen una tendencia a confundirlos por la similitud de sus trajes, algo que tiene una explicación, aunque no de manera oficial. Volvamos a los 90s, donde Marvel atravesaba una crisis económica y narrativa en sus cómics. En este periodo de tiempo, la editorial sobrevivía por dos series y personajes en específico, Spider-Man y los X-Men. El primero de estos se había convertido en el personaje más popular de todo Marvel, probablemente desde mediados de los 70s, sobreviviendo a las tendencias y a los cambios creativos. Spider-Man era el único personaje capaz de vender cualquier serie lanzada en el mercado, y justo en estos años Todd McFarlane había revolucionado su diseño para encabezar a una nueva ola de artistas que darían forma a la década de los dibujantes superestrellas. Su serie en solitario vendería millones de copias, empujando la popularidad del trepamuros a niveles irreconocibles, aterrizando en videojuegos y series de televisión. En compañía del arácnido estaban los mutantes, que no solo rompieron el récord de ventas de Spider-Man, obteniendo el cómic más vendido de la historia hasta ese momento, sino que habrían de marcar a toda una nueva generación que creció leyendo las aventuras de Wolverine y el resto de miembros del grupo. Con todo este contexto histórico, era evidente que el mezclar lo mejor de ambos personajes resultaría en algo épico. ¿Qué pasaría si un personaje fuese lo suficientemente parecido a Spider-Man, pero con los poderes y habilidades dignas de un mutante? Más en específico, las habilidades de Wolverine. Eso lo respondieron Rob Liefeld y Fabian Nicieza al momento de crear a Deadpool. Hay muchas leyendas e hipótesis sobre cuánta inspiración tomó el artista a la hora de crear a Deadpool. Al igual que la mayoría de artistas, Liefeld probablemente nunca nos diga la verdad, pero es evidente que por lo menos en el apartado de diseño, Spider-Man fue una base importantísima para el dibujante. Según reveló el artista años más tarde, cuando presentó al personaje a sus editores, lo hizo de la siguiente manera: Deadpool es como Spider-Man, pero con armas. Con Liefeld manteniendo una relación amistosa con Todd McFarlane, es imposible no pensar en cómo el trabajo de uno inspiró al otro. De hecho, hay un mito que indica que cuando McFarlane presumía lo fácil que era dibujar a Spider-Man, Liefeld creó a Deadpool asegurando que aún era mucho más fácil dibujarle a él. Pero al margen de las similitudes superficiales en cuanto a su diseño, Deadpool tomaría otra de las características más representativas de Spider-Man como parte de su éxito: el sentido del humor. En este punto, uno de los elementos que más une y refuerza la relación entre ambos personajes es el humor que imprimen en sus historias. Spidey fue probablemente el primer superhéroe en introducir el humor como parte de su personalidad, rompiendo el arquetipo de superhéroe de mediados de la Edad de Oro, mientras que Deadpool tomó este principio y lo llevó aún más lejos, rompiendo la cuarta pared, partiendo de su sentido del sarcasmo. Esta característica refuerza la visión de similitud que el público ve en la pareja, con la mayoría de personas pensando que son personajes parecidos. Mientras que en los 90s ambos personajes apenas cruzaron sus caminos en algún par de ocasiones, la década de los 2000 y el crecimiento de internet crearon el famoso bromance que liga al arácnido con el mercenario. Yo diría que el origen de todo esto fue en 2010 cuando Deadpool apareció en Amazing Spider-Man. Logrando este efecto, Deadpool tuvo que evolucionar lo suficiente y elevar su popularidad para casi estar a la altura de Spider-Man. Aunque muchas personas tienen la idea de que Deadpool contó con un origen que le presentó como el actual personaje, no fue así, siendo presentado como un villano que se ganó repetidas apariciones por su atractivo diseño. Pero a diferencia de Spider-Man, que fue presentado de manera casi perfecta desde su origen, Deadpool evolucionó con los años a causa de diferentes escritores que le fueron añadiendo todo tipo de matices, humor e historias de origen. Protagonizando series en solitario y con el distinguido honor de ser llamado un antihéroe, Deadpool comenzó a llamar la atención de una nueva generación que utilizaron el internet para crear sus propias historias en compañía de Spider-Man. Este nuevo movimiento impulsó un gran número de ilustraciones que jugaban con la relación de los personajes a raíz de la exploración de la sexualidad de Deadpool en sus historias, causando mucha confusión y, he de aceptarlo, bastante arte extraño alrededor de la pareja.
pero por lo menos hasta mediados de la década pasada las conexiones y apariciones entre ambos personajes en los cómics eran muy pocas, en realidad bastante pocas, siendo una pareja desestimada por Marvel por un montón de razones, la mayoría por su política correcta que la editorial sostiene con Spider-Man, alejándolo de personajes e historias controvertidas que son el eje de los cómics de Deadpool. Esa es la razón por la que Spidey no tiene muchas apariciones en un montón de otras series de Marvel y porque ha creado alianzas con personajes, digamos, similares a él. Pero en 2016 todo esto cambió. Como ya es clásico en el Marvel moderno, las adaptaciones de películas de sus personajes tienen un poder absoluto sobre sus cómics, y con la llegada de Deadpool a la gran pantalla también vinieron un montón de nuevas historias, una de ellas Spider-Man y Deadpool. Esta serie, publicada en 2016 que alcanzó los 50 números, se convirtió en una de mis series favoritas en recientes años debido a que logró explorar la relación entre ambos personajes para demostrar que su funcionamiento no radica en sus similitudes, sino en sus diferencias. A pesar de todas las similitudes que pudiéramos encontrar, Spider-Man y Deadpool no son el mismo personaje y no intentan serlo. Peter Parker es por sobre todas las cosas el heroísmo cobrando vida. Para Spider-Man la vida es lo más preciado, haciendo todo lo que esté en sus manos para salvar a una persona que lo necesite. Mientras que Deadpool o Wade Wilson es un mercenario que ha matado a centenares de personas a lo largo de toda su carrera. El contraste es tan obvio que fue lo que hizo que la serie de cómics fuese tan especial y tan divertida de seguir. Tomando como base el bromance creado por los fanáticos en años anteriores, la serie definió a los personajes y su relación de una manera mucho más realista, jugando con el contraste de personalidades que le hacía ver al lector lo diferentes que pueden ser ambos personajes y al mismo tiempo funcionales. Aunque Deadpool se la pase diciendo lo mucho que admira a Spider-Man al grado de proclamarse su mayor fan y tomándolo como una inspiración tratando de convertirse en un héroe, es un hecho que no puede ir en contra de sus propias creencias y de su manera de ser. En más de una ocasión dentro de la serie, Deadpool traicionó a Spider-Man y mostró que al margen de querer ser su amigo, tiene un lado oscuro que jamás podrá suprimir. Esto genera un conflicto en Spider-Man muy al estilo de lo que ocurre con Black Cat, reforzando el hecho que a pesar de ser descrito como un superhéroe divertido, Peter Parker es en realidad demasiado aburrido para romper las reglas, utilizando su sentido del humor solo para ocultar su miedo y sus inseguridades. En algún punto ambos entienden esta problemática conectando de una manera mucho más realista al aceptarse tal cual son. Deadpool ha perdido mucho del interés que tenía por querer ser un héroe como Spider-Man y este último solo aceptó que jamás podría cambiar a Wade. A pesar de esto, al final de la serie, ambos son verdaderamente amigos, y eso es decir mucho para un personaje como Spidey que carece de amistades verdaderas en toda su vida. A veces puedes encontrar a un verdadero amigo en la persona que jamás imaginaste. Como aficionado a Spider-Man, nunca he encontrado mucho valor en su relación con Deadpool, es decir, es sumamente divertido ver a ambos en acción y definitivamente creo que hacen un buen equipo al momento de enfrentarse a cualquier villano, pero no hay tantas maneras posibles y realistas de hacer que cohesionen de manera natural, sobreviviendo a mundos diferentes que los conducen a ser un héroe y a un mercenario. Durante la serie de cómics los escenarios cada vez eran menos realistas porque en el mundo real donde la mayoría de historias de Spider-Man ocurren, Deadpool no encaja del todo, no puedes juntar ambos personajes tan frecuentemente y ofrecerle al lector un argumento sólido. Es un funcionamiento diferente a lo sucedido con Spider-Man o Daredevil por ejemplo, o inclusive con Wolverine. Pero he de aceptar que tal vez la mayor similitud entre ambos personajes es su capacidad para sacar de quicio a Logan, quien definitivamente es intolerante al sentido del humor de ambos personajes. Naciendo de la mente retorcida de algunos fanáticos, el bromance entre Spider-Man y Deadpool se hizo realidad dejándonos una gran lección. Nunca subestimes el poder de internet. Y eso es todo por hoy. Dime qué opinas sobre todo esto en los comentarios. Me ayudarías bastante si compartes el video para así llegar a más personas y seguir creando contenido de valor. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún video y nos vemos hasta la próxima. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations.